Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 del grupo A04 y hoy les presentamos nuestro PIA, análisis de la serie colateral de la materia Introducción a los medios. Antes de empezar con el tema, es importante que tengamos claro que la comunicación va a ser siempre una parte esencial de la vida humana y enfocándonos en los productos audiovisuales, tienen muchísimo impacto porque algunos de ellos nos brindan representaciones de la realidad social que responden a los intereses sobre los problemas a tratar y sobre los cuales se quiere dar una transformación. En este trabajo vamos a centrar toda nuestra atención en las producciones audiovisuales como medio de la comunicación en diferentes contextos de la vida. Este trabajo tiene la finalidad de realizar un análisis en torno al papel que cumple el cine como medio de comunicación masiva, representando algunos fenómenos sociales relacionados a la religión, la política y la situación de la vida social a través de la serie Colateral. También nos vamos a adentrar un poquito en el análisis del manejo de tomas a lo largo de la serie, así como el efecto de transmitir la verdadera realidad social con el fin de concientizar y abrir nuestras perspectivas a que una acción siempre tendrá efectos colaterales ya sea hacia nosotros o hacia las demás personas. El manejo de la trama principal comienza con un crimen, con un chico llamado Abdullah que fue a entregar una pizza y saliendo de la casa donde entregó la pizza, pues fue asesinado, pero el asesinato fue realizado con mucha cautela y profesionalismo. Entonces a la detective Killis Gillespie le pasó por la mente quién mató a un repartidor de pizza. El hecho de que la encargada hubiera enviado sin justificación alguna a Abdul en vez de haber enviado al otro chico, le pareció muy raro a la policía. Llevándola a cabo a través de un viaje de descubrimiento en donde en algún momento el crimen pasó a un segundo plano, ya que durante la investigación del asesinato se encuentran con una red de conspiraciones descubriendo que no es lo que parece y teniendo aquel homicidio una razón específica. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos al primer personaje, que es Abdullah, y su nombre verdadero es Sam Otto. Es un sirio repartidor en Regal Pizza, así se llamaba el lugar donde ellos trabajaban. Fue asesinado fuera de una casa y quien además vivía cerca de la calle con sus dos hermanas. Después está la detective Gillespie, se llama Kip Gillespie y su nombre real es Karen Mulligan. Era una antigua deportista de elite encargada de llevar a cabo la investigación del asesinato sobre la muerte de Abdullah. Y ella no descansa hasta descubrir, hasta dar quién es el posible, o la persona posible que lo mató. Después tenemos al político David Mars. Este político se ha involucrado en el drama a través de su relación con su problemática ex esposa Karen. Después tenemos a Sandrine Shaw. Ella se llama Janice Park en la vida real. Ella era una militar que fue a la guerra por seguir los pasos de su papá. Ella es quien asesina a balazos a Abdullah, quien era repartidor, pues, como dije, de pizzas, y pues todo por ponerse a prueba. Siguiente, por favor. Después tenemos a Jane Oliver. Su nombre real es Nicholas Walker. Es una vicaria compasiva que lucha por ocultar su relación con el único testigo de un crimen, la joven llamada Lynn Suahun. Y después tenemos a Laurie Stone. Ella se llama Hailey Squires, es una gerente de un negocio de pizzas llamado Regal Pizzas, quien también fue la culpable de la muerte de Abdullah, pues ella fue quien lo envió sin tener una razón específica. Después tenemos a Nathan Blink, su nombre real es Nathaniel Martello, es detective y compañero de la detective Kip Gillespie y quien le ayudó a descubrir el crimen. Después tenemos a Karen Mars, ella se llama Billie Piper, es ex esposa del político David. Karen fue quien realizó el pedido de pizza, que a causa de ello pues se desarrolló la historia sobre la muerte de Abdullah.
sea, a través de que él fue a dejarse la pizza, pues fue matado, fue asesinado. Después tenemos a Fátima Sif, ella en la vida real se llama Kamel, es hermana de Abdullah, ella se niega a darle información acerca de la muerte de su hermano por miedo a lo que les pueda pasar, pero cuando lo hace con la intención de que pues se quiere quedar en el país, o sea, cuando habla pues es con la intención de quedarse en el país, o sea, habla a cambio de que la dejen de tener, no sé, una nacionalidad ahí, ya que ella y su hermana están de inmigrantes. Después tenemos a su hermana que se llama Mona Sif, en la vida real se llama Yulin Amir, es hermana de Fátima y Abdullah. Mona junto con su hermana Fátima siempre se niegan a dar información, pero logró quedarse en Londres, ya que está embarazada y pues la bebé iba a tener ciudadanía en Londres y ese era el objetivo de ellos. Después tenemos a Lin Suahui, ella se llama en la vida real Kay Alexander. Lin es pareja de la vicaria Jane y también fue testigo de la muerte de Abdullah, misma que no quería hablar de ello por miedo a ser regresada a su país, ya que ella tenía permiso solo por su escuela en Londres, pero ese permiso había sido vencido y pues ella tenía miedo a ser regresada, pero pues al final como quiera habló. Después tenemos a Mike Gowans, se llama en la vida real Brian Berner, y él era compañero de trabajo de Abdullah y trabajador de Laurie. Mike era trabajador y distribuidor de drogas, quien también pensaban que era testigo culpable de la muerte de Abdullah, pero no tenía mucho nada que ver. Siguiente, por favor. Después tenemos a Tim Dyson, en la vida real se llama Robert Portal, era un soldado y compañero de Sandrine, mismo que la acosaba y estuvo a punto de descubrir lo que tanto ocultaba ella, que era el asesinato de Abdullah. Después tenemos a Monique, se llama Jacqueline Watts-Wine, era trabajadora y asistente del político David Mars, era la encargada de pasarle todos los recados, pero casi siempre le pasaba recados sobre su esposa problemática Karen. Después tenemos a Peter Westbone, en la vida real se llama Richard McVie, tenía una agencia con personas ilegales trabajando y fue el encargado de la muerte de Abdullah, siendo la figura autoritaria, ya que Abdullah tenía información acerca de él, de su agencia de inmigrantes. Después tenemos a Sam Spence, en la vida real se llama John Heffernan, era trabajador secreto o espía de Peter. Sam conocía al detective Blink y por medio del detective Blink se daba cuenta de cada momento que hacía la policía y infiltraba información junto con su compañera Berna. Infiltraban todo lo que ellos, movimientos y cosas que ellos decían, pues él los infiltraba y así, cómo se desarrollaba más la historia. Siguiente. Bueno, y ya por último tenemos a Berna Yalas, ella en la vida real se llama Maya Sansa, era también trabajadora de Peter y compañera de Sam, con quien llegó a la agencia por un trato y al final pues estuvo a punto de ser arrestada. Sin embargo, siguió un trato con la policía, habló sobre la agencia y quién era su jefe y así la manera en la que todo estuvo a punto de descubrirse. Y esto. Bueno, yo les hablaré sobre el contexto situacional de la serie. Primero que nada les diré que el contexto situacional es el mensaje que nosotros entendemos sobre lo que habla la serie o sobre el mensaje o la trama que intenta dar la serie. A pesar de que la serie tenga diferentes mensajes que dar en los 4 capítulos que dura, como lo es la inmigración, la crisis de los refugiados, el mensaje que demuestra y da a entender la serie es la fuerza que tiene el feminismo y la gran figura que tiene la mujer en la sociedad. Además, demuestra la realidad de los extranjeros en Europa. Aunque en la serie nos va demostrando diferentes mensajes que nos quiere dejar, nunca deja de demostrar que su mensaje principal es mostrar la necesidad de la mujer en una sociedad y la fuerza del feminismo. Colateral también nos demuestra que aunque en muchas ocasiones no somos conscientes, en realidad estamos equivocados cuando pensamos que controlamos lo que sucede a nuestro alrededor. Porque no todos estamos aislados, todos estamos conectados y lo que nos sucede nos afecta al resto.
Esto quiere decir porque, pues, no sé si en la serie nos demuestra que cada mensaje o cada trama que va pasando en la serie, todas se van relacionando o van llegando, por así decirlo, a lo que es la trama principal y así todas quedan relacionadas y todos los personajes quedan en la misma trama. Puedes pasar a la siguiente. El contexto social, como ya sabemos, esta historia va al sur de Londres, donde un repartidor de pizza llamado Abdullah fue asesinado al terminar una entrega en Graham's Garden. Pues el contexto social en la parte de Abdullah, pues sería un joven que no estudia y como repartir pizza por su vecindario, ¿no? Y si lo vemos, la detective, pues vemos a una mujer adulta con educación y títulos, pues que además fue una famosa deportista, o que pues más bien no le falta el dinero. Más o menos siendo los dos lados de la moneda. Cuando buscas el contexto social de una historia, tomas todo el entorno de ese personaje o de esa persona, siendo estas sus condiciones de vida, su trabajo, su economía, su nivel de ingresos y hasta su nivel de educativo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar al contexto religioso. Básicamente, la controversia religiosa dentro de la serie gira en torno al personaje de Jane Oliver. Jane Oliver es una vicaria de la iglesia anglicana que es lesbiana y que además tiene un romance oculto con Jing Swan-hui, que es una yonki. Aquí en la esquina inferior derecha tenemos una imagen de la pareja. Y se estarán preguntando, ¿qué es la iglesia anglicana? Bueno, la iglesia anglicana nació en Inglaterra en 1534 y podríamos decir que es una derivación de la iglesia católica, pero no son lo mismo. Hay diferencias que tenemos que puntualizar. La iglesia católica está organizada monárquicamente bajo el liderazgo del Papa Francisco. La iglesia anglicana se reparte el liderazgo entre todos los miembros de la iglesia, ya sea los obispos, los sacerdotes, ahí todos son iguales. También hay algunas otras diferencias. En la iglesia anglicana se acepta la ordenación de mujeres como sacerdotes y obispos, a lo contrario de la iglesia católica, que los sacerdotes son del sexo masculino. Y bueno, la iglesia anglicana acepta la comunidad homosexual, pero les exige castidad, porque no creen que representen la perfecta intención divina de la sexualidad humana, y aquí es justamente cuando entra el conflicto dentro de la serie. Aquí comienza justamente cuando Rufus, el obispo de la iglesia, se percata de que Jane Oliver vive con ella y justifica que no puede tener un pastor en su iglesia, que duerme abiertamente con su novia, que al mismo tiempo es una inmigrante ilegal y a la que hallaron drogada en la calle, ya que sería incorrecto y va en contra de los preceptos de la iglesia, lo está haciendo públicamente. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahora, vamos a analizar esto. Rufus le exige a Jane decidir entre su pareja y la vida parroquial, o sea, decidir entre ser feliz o seguir los preceptos de la iglesia. Y Jane hace mención en cierto momento de la serie que el sistema la vence, refiriéndose a que eligió seguir con la vida parroquial sobre su felicidad, ya que las personas la necesitan. Claramente su relación pues también era importante, pero ella decidió priorizar la vida religiosa, su vida en la iglesia. Ahora, es lógico también que la iglesia no vea con buenos ojos este tema debido a que va en contra de sus preceptos, es lo que ya habíamos mencionado. Y aquí entra perfectamente la frase de las palabras mueven y los hechos arrastran, seguramente la han escuchado. Entonces no sería lógico, no sería congruente predicar algo y hacer otra cosa muy distinta, que es lo que se vive en la serie. Ahora, también hay que considerar que si a los sacerdotes heterosexuales se les exigiera el mismo voto de castidad, entonces sería igualitario. Pero si solamente se le exige eso a los sacerdotes homosexuales, entonces realmente no está habiendo esa igualdad, no se están aceptando realmente. Con esto me refiero a que no se puede tener doble moral.
que todo esto va relacionado, ¿no? Por un lado, estar dando discursos de moralidad en sus sermones dominicales, y por otro lado, estar haciendo todo lo contrario. Eso es básicamente lo que se vive en la serie en cuanto a la religión. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, en la serie nos muestra el contexto político de Inglaterra, más allá de la ficción, tocando temas como la inmigración, la política, el feminismo, etc. La serie muestra diferentes visiones de la política. Uno de ellos es la vida secreta que llevan los políticos, o mejor dicho, la vida privada, en donde, por ejemplo, nos centramos con Mars, que nos muestran lo que en realidad viven, y que a pesar de que pues tengan su trabajo, llevan una vida pues privada, y en la serie nos cuenta que Mars se encuentra frustrado por escuchar tal suceso que había vivido su ex esposa, y por el giro a la derecha que su partido ha dado en materia de la inmigración, tema que pues también es sonado en la serie, pero en sí el contexto principal relacionado a la política en la serie es sobre cómo Inglaterra vive o está viviendo la inmigración, la corrupción, el crimen y la economía, sumergida de una sociedad que, pues, para vivir tranquilamente se plantea deshacerse de los más desfavorecidos, en este caso, pues, los inmigrantes que viven en Inglaterra, sin miramientos, y la política, pues, aún no hace nada. Ustedes ven que, pues, la policía son los que más manejan todos estos temas, y en ningún momento se escucha que pues, la política haga algo o que ayuden en el tema. Puedes pasar a la siguiente. Ok, antes de pasar directamente al análisis del manejo de tomas en la serie, hay que conocer la terminología básica, ¿no? Bueno, tenemos primero la escena, o también llamada la secuencia mecánica. Esta es una unidad de espacio y o tiempo. Después tenemos la secuencia, que bueno, la escena y la secuencia suelen confundirse dentro de los sets, pero es importante que puntualicemos sus diferencias. La secuencia es el conjunto de escenas que forman una unidad argumental, o sea, que básicamente la secuencia se forma de escenas. Después tenemos el encuadre, o también llamado cuadro, que es lo que delimita una imagen, o sea, dónde empieza y termina una imagen, ya sea por la derecha, por la izquierda, por arriba o por abajo, es lo que se encuadra, vaya. Después tenemos el plano, que es importante conocerlo porque esto va el análisis que vamos a hacer posteriormente. El plano es la unidad básica del lenguaje audiovisual, o sea que cualquier producto audiovisual está compuesto de planos con diferentes encuadres. Y para eso existen diferentes tipos de planos, algunos dependen del punto de vista, otros del ángulo, otros del tamaño, pero eso los vamos a ver más adelante. Después tenemos las tomas, que también es importante definir la diferencia entre un plano y una toma, porque también se suele confundir. Las tomas son los diferentes intentos realizados para conseguir el plano que se desea. De hecho, aquí está que es el que se usa en los rodajes, y aquí tenemos escena y aquí tenemos toma, son cosas diferentes. Entonces, sí, como dato extra, esto se utiliza también para facilitar el proceso de edición. Y sí, básicamente es los intentos que se realizan para conseguir un plano. Puedes pasar a la siguiente. Ahora, también tenemos que los planos se dividen en 3 tamaños. Está primero el plano general o el plano abierto. Estos son súper descriptivos y muestran dónde estamos. Dentro de ellos está el gran plano general, el plano general y el plano entero. Estos ponen mucho más énfasis en el entorno que en el personaje tal cual, aunque, por ejemplo, en el plano general podemos ver al personaje, pero de una manera muy, muy pequeña, ¿no? Porque se da énfasis a su entorno. Después tenemos los planos intermedios, que muestran la comunicación corporal del personaje, muestran su kinesia y su proxemia. Dentro de ellos está el plano americano, que también se llama plano 3/4, y se popularizó por el género western porque era necesario que se vieran las pistolas en los duelos, entonces se encuadra desde la cabeza hasta las rodillas. Después está el plano medio, que se encuadra desde la cabeza hasta la cintura, y el plano medio corto encuadra de la cabeza al pecho. Después están los planos cortos o cerrados,
estos dan énfasis en algo en especial y que podría pasar desapercibido para nosotros. Tenemos el primer plano que encuadra de la cabeza a los hombros, el primerísimo primer plano que encuadra nuestro rostro de la frente a la barbilla, y el plano detalle, que valga la redundancia, enfoca detalles ya sea de objetos o de algún personaje. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, ahora también tenemos dos tipos de movimientos de cámaras. Todo este contexto que les estoy dando es para que podamos entender el análisis del manejo de tomas, ¿no? Está el movimiento de cámara físico y el movimiento de cámara óptico. Aquí en esta presentación nos vamos a enfocar en los movimientos físicos porque son los que se usan en los ejemplos que vamos a dar, pero es diferente diferenciarlos. El movimiento de cámara óptico usa elementos como el zoom para el movimiento del encuadre, o sea, elementos de la misma cámara, no que nosotros lo movamos físicamente, a comparación de los movimientos físicos, que dentro de estos hay dos tipos de desplazamiento: el que se desplaza sobre su propio eje y el que no se desplaza sobre su propio eje. Dentro de los que se desplazan sobre su propio eje podemos encontrar muchísimos. Está, por ejemplo, la panorámica, que es un movimiento sobre el eje horizontal, ¿no? Seguramente han visto en sus teléfonos que hay una opción de panorama y es básicamente ese movimiento. Paneo también se le llama. También está el barrido, que es parecido a la panorámica, pero es un movimiento mucho más rápido que hace que se produzca una imagen borrosa. También está el roll, que es una rotación sobre el eje Z, que es un movimiento imposible para nosotros, pero ese es el efecto que da, ¿no? Hay muchísimos. Y los que no se desplazan sobre su propio eje, de aquí se derivan los que se llaman traveling. Existen muchísimas variantes de pero nos vamos a enfocar en el traveling circular y en el traveling de seguimiento, ya que son los que se utilizan en los ejemplos que vamos a mostrar. Puedes pasar a la siguiente. Ahora, tenemos primero el plano subjetivo. Este se logra cuando vemos algo desde el punto de vista de un personaje, como si fuéramos sus ojos. En esta escena se muestra a la asesina, que pues el espectador todavía no sabe que es la asesina porque es de las primeras escenas de la serie, pero se muestra desde su perspectiva cómo se cambia el vestuario, agregando un poquito de intriga por lo mismo de que no se ve su rostro. El plano medio corto con traveling circular, aquí pasamos a la siguiente imagen. Como les mencioné, corta el encuadre a la altura del pecho del personaje. Y específicamente en esta escena, el movimiento de desplazamiento de cámara no es óptico, sino que es físico, o sea, que nosotros mismos movemos la cámara sin recurrir a recursos como lo es el zoom, lo cual entraría, como ya lo había mencionado, en el movimiento óptico. Este efecto de traveling circular le brinda al personaje un sentimiento y también transmite un sentimiento como de arrepentimiento y de realización, porque de alguna manera ella también estuvo involucrada en el crimen. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Después está el plano escoso, que es unos planos más recurrentes dentro, no solamente en esta serie, sino en cualquier producción audiovisual, porque se usa mucho para las escenas en donde se entablan conversaciones. Usamos este ángulo cuando nos colocamos frente al personaje con cierta angulación lateral en torno a los 45 grados y aporta cierta profundidad a la imagen. Como les menciono, se usa mucho en las conversaciones. Después está el plano detalle, que bueno, como podemos ver en la imagen, se centra en un objeto o en una parte concreta de una persona, en este caso de los ojos de Sandrine Shaw. Aquí se trata de transmitir un sentimiento de alerta en ella a través de la expresión de sus ojos, ya que en esta escena ella estaba rodeada del jefe de artillería, mismo que la acosaba. Entonces, resaltar los rasgos de los personajes de la serie es un elemento muy expresivo al que se recurre. Podemos pasar a la que sigue. Después está el plano de ángulo dorsal con traveling de seguimiento. Aquí ya es otro tipo de traveling. El plano de ángulo dorsal, pues es una toma desde la perspectiva de atrás de un personaje, de un objeto, de un vehículo. Vemos al personaje desde atrás, sin poder ver su rostro, y por consiguiente se genera un sentimiento inquietante. Esta escena en específico es parte de la secuencia de la caminata de la capitana Sandrine, que recuerdo, secuencia se conforma de escenas. Posteriormente tenemos otra escena muy interesante dentro de la misma secuencia, en donde se realiza un seguimiento del viaje de la capitana Sandrine Shaw. Me faltó mencionar que el traveling de seguimiento
básicamente se puede hacer con cualquier tipo de ángulo, ya sea frontal, dorsal, cenital, e incluso contrapicado, que es cuando vemos a los personajes desde abajo y se ven como de mucho más poder. Y bueno, pasando a donde me quedé, la siguiente imagen recurre al plano holandés desde un ángulo picado. El plano holandés nos da un efecto torcido, y el ángulo picado es cuando vemos, se coloca la cámara desde una perspectiva más arriba y vemos el escenario de una posición superior, lo cual le brinda al personaje un efecto más pequeño. Este plano no se considera cenital porque la angulación de la cámara no está completamente desde arriba del sujeto. ¿Podemos pasar a la siguiente? Después está el plano general, que se le brinda mucho más atención al entorno que al mismo personaje, como ya mencionábamos, pero sí es posible distinguir a los personajes que participan en la escena, aunque solo podamos visualizarnos de una manera muy pequeña. Este tipo de plano nos brinda el contexto ambiental más que nada en el que ocurre la acción del personaje. De hecho, aquí podemos ver de forma muy pequeña a Sandrine y a su madre, pero se enfoca mucho en su entorno. Después está el plano cenital, que la cámara se coloca desde arriba de la escena. Desde arriba de un objeto o sujeto, y nos da la sensación de ver el encuadre desde un punto de vista de muchísimo poder también. ¿Podemos pasar a la que sigue? Aquí por último tenemos las últimas dos escenas que vamos a analizar. Tenemos aquí la primera escena donde podemos ver a la detective Dickie Gillespie en cuadro desde un ángulo contrapicado, o sea que lo vemos en un nivel inferior a los ojos del personaje, provocando que el personaje se vea mucho más grande. Esta escena se realizó también con un desplazamiento de traveling circular, que era lo que mencionábamos antes, con el efecto parallax. El efecto parallax es que el fondo del personaje se ve mucho más rápido que el movimiento del personaje tal cual, dándonos a entender en este caso que la acción del personaje se está realizando con mucho apremio, mucha premura, con mucha prisa. Después tenemos la última escena, que me parece a mí de las más interesantes, y bueno, tanto al inicio del primer capítulo como al final del último capítulo se nos muestra el mismo plano, solo que con diferentes personajes. Aquí nos ofrecen un plano objetual que justamente nos muestra a Mikey Gowans, quien ahora es el gerente de la pizzería, y podemos inferir que la cámara está posicionada dentro del horno para dar la impresión de que nosotros estamos viendo la escena a través del objeto. Es un efecto muy interesante. Bueno, ahora hablaremos sobre la iconografía. La iconografía nos ayuda a conocer los iconos, como su nombre lo dice, o los símbolos que representan, en este caso, los temas más importantes sonados en la serie. La primera son sobre los inmigrantes. Los inmigrantes pues son los que entran de un país que nacieron o proceden a otro país. Aquí pues nos presentan el símbolo de los inmigrantes, y pues de ellos se habla mucho en la serie, ya que es un tema visto mucho en la actualidad, y siento yo que es un tema que pues nunca se va a dejar de hablar, siempre va a ser algo que va a pasar y nunca va a pasar pues por así decirlo de moda. Después pasamos con el feminismo, que aquí su símbolo o su icono nos representa lo que es la fuerza. Es iniciado en el siglo XVIII, cuya lucha quiere romper la ideología de que el sexo femenino es el más débil, frágil y menos inteligente. La diferencia entre los géneros no es algo natural, es algo cultural producido a través de la educación. Y bueno, pues en la serie nos demuestra mucho sobre lo que es el feminismo, simplemente con la detective, que ella nos demuestra que a pesar de que esté embarazada y de que es mujer, puede seguir con el trabajo a pesar de que pues muchos le ponen peros, ella sigue adelante y logra dar fin con el caso. Después pasamos con lo que es el símbolo de la policía, que bueno, pues todos los conocemos. La importancia que le ponen a la policía es impresionante, ya que es el trama principal de la serie, y a pesar de que mucha gente ya no confía en la policía,
esta serie demuestra que así como hay gente mala, también hay gente buena que aún hace su trabajo bien. La policía, pues la verdad es que era como se hablaba en el contexto político, hay veces que ellos en esta serie nos demuestra que hacen más y hay veces que hasta su trabajo intentan o logran perder con tal de que pues se haga justicia, pero pues hacen todo lo posible para que se logre. Y por último, están los refugiados. Los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen o bien donde residen debido a un temor de persecución por razones de etnia, religión, nacionalidad, etc. El tema de los refugiados en esta serie demuestra que aún hay mucha ayuda para ellos, pero que a pesar de todo no todo es color de rosa y viven muchas cosas malas. Es como se decía en el tema de la policía, aún hay mucha gente mala y no conocen el respeto hacia las otras personas. En la serie nos demuestra que hay refugios para ellos pero como quiera ellos viven con un miedo porque en el mismo refugio entre ellos se dicen no vayas a este lugar o no vayas a este lugar porque pues lamentablemente todavía hay gente mala que los trata mal o que simplemente no tienen respeto hacia ellos y es por eso que aún viven con un miedo y pues simplemente no terminan de confiar en la gente. La moraleja de esta serie, de esta miniserie, se enfoca en el racismo y el feminismo, por lo que deja una enseñanza fuerte de lo que son las mujeres y lo que pueden resolver este tipo de problemas por su propia cuenta, y que todos somos iguales y pues que tenemos las mismas capacidades para poder hacer lo que nos propongamos. Siguiente. Bueno, aquí tenemos cómo el contenido central de la serie impacta en la sociedad de esa época. Como mis compañeras ya habían mencionado, el feminismo fue un tema muy controversial. Fue algo muy claro porque cambió la perspectiva de los hombres que tenían con la detective. Siempre desde el principio le estaban diciendo que si quería descansar o que si quería dormir o que si estaba segura de que quería hacer el trabajo, porque apenas le habían dado como que, o sea, apenas le habían subido de puesto a detective inspectora. Entonces ellos creían que no estaba capacitada, pero ella demostró que aunque estuviera cansada y aunque estuviera embarazada, podía lograrlo, o sea, lograr encontrar la solución, o bueno, no la solución, sino encontró muchas cosas, aun cuando los hombres no pudieron, porque el detective trató de hacer que Fátima y Mona hablaran, pero no pudo, y la detective Kip Laspi la convenció de hablar porque se ganó su confianza al momento que le mostró los videos y al momento que habló con ella, claramente que habló, o sea, que solamente eran ellas, se ganó su confianza e hizo que esta Fátima le diera información. Claro, esto fue a cambio del trato de quedarse en Inglaterra, pero pues al final con eso resolvió el caso. La crisis de refugiados de la que son parte Fátima y Mona crea un impacto en la sociedad británica. También el trasfondo de la inmigración lo encontramos en la pareja de la sacerdotista Oliver, que son las que tenemos arriba, y Fátima y Mona pues son las que están abajo. Después tenemos una frase que dice: los extranjeros son un elemento recurrente en la trama y el detonante de los sentimientos encontrados de sus personajes. Esto lo tenemos presente en lo que había mencionado mi compañera Dana del contexto religioso, en donde la vicaria Oliver tuvo que decidir entre si quedarse con su pareja o quedarse con la iglesia, y por eso dice que los sentimientos encontrados. También cuando Fátima no quería hablar porque no quería que fueran expulsadas de Inglaterra, pero al final pues como que tuvo que decidir qué era lo que quería, si quería ayudar a resolver el caso del asesinato de su hermano o si quería simplemente dejarlo así. Y pues al final sí se resolvió todo.
Y como conclusiones tenemos que Colateral es un thriller policíaco en el que toman en cuenta temas como la inmigración, el racismo, el feminismo y el poder del dinero. El caso principal pasa a segundo plano cuando la detective Kip Gillespie va descubriendo las redes de tráfico, las conspiraciones y los contrabandistas. Entonces se empiezan a tratar las situaciones colaterales que pasan, así unen las historias ligadas al suceso, pero al final el asesinato se pierde, o sea, al final ya nadie toma en cuenta el asesinato por todo lo que van descubriendo conforme va avanzando la serie. Por eso se dice que se pierde el disparador. Y bueno, eso fue todo por nuestra exposición. Esperamos que haya sido de su agrado y muchísimas gracias.